Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Pastor José Ulloa en el hermano país de Perú, muchas bendiciones. Y para todos los hermanos, pastores, expositores de los diferentes países, Dios les bendiga en esta noche de evangelismo. Muchas bendiciones para todos ustedes, los que están en estos momentos allí en sus casas, en sus lugares, en sus residencias, en sus países, escuchando la palabra de Dios. Qué bueno, Dios les bendiga, les animo para seguir adelante. Vamos a compartir la palabra del Señor en este tiempo, hermosa oportunidad para compartir la palabra del Señor. El tema es qué hacer en una crisis, qué hacer en una crisis. Y vamos a orar un momentico al Señor, unos cortos segundos. Le decimos al Eterno que Dios sea hablando a nuestras vidas de una manera poderosa y de una manera especial. Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos al hermano país de Perú, cada persona, sus habitantes, la iglesia y a cada persona que se encuentra conectado en estos momentos para escuchar tu palabra. Impartimos una bendición en cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, que tu palabra como lámpara hable a nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera especial. Salgamos de este lugar, Señor, bendecidos al recibir de tu palabra y que tu palabra sea sembrada en buena tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Voy a leer Hechos capítulo 27, versículo 13 al versículo 15. Hechos capítulo 27, del verso 13 al verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo voy a leer aquí de la ayuda virtual. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Hechos capítulo 27. ¿Qué hacer en una crisis? ¿Qué hacer frente a cualquier situación que se nos presente en la vida? A todos nosotros se nos presenta crisis, problemas, dificultades. Los problemas son diferentes a la crisis. La crisis es una consecuencia de varios problemas que son encadenados como unos eslabones, y esos problemas todos juntos sin solución nos llevan a una crisis. Y una crisis es cuando ya estamos frente a un peligro, nuestra integridad, nuestra vida, o ponemos a otro en un peligro. Por ejemplo, las personas que empiezan a tener problemas, sean problemas de enfermedad, problemas físicos, si esos problemas no se resuelven, llega el momento en que ese problema se va a complicar. Es como una bola de nieve, empieza a crecer y a crecer, hasta el punto que llegas al límite de una crisis y pones en riesgo tu vida, tu integridad. Una crisis puede ser un problema familiar, una crisis puede ser dificultades emocionales, una crisis pueden ser problemas económicos, una crisis puede ser lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos en cada uno de nuestros países. Pero Dios en su palabra, a través de Hechos capítulo 27, es una hermosa historia que todos hemos leído, y qué gran ejemplo del apóstol Pablo, cómo él con su confianza en Dios pudo salir de la crisis. Esta palabra nos da la enseñanza, la historia de cuando Pablo va para Roma, y en este capítulo, pues cuando ellos zarpan de su lugar donde él tenía que ir, y que iba preso, iban otras personas, iban presos, iban marineros, pues bueno, no quisieron atender al consejo, ellos decidieron salir. Usted ha leído ahí la historia, pero ellos cuando están en mar abierto se encuentran frente a un problema, y es que hay una tormenta. Acabamos de salir esta semana de una tormenta, de un huracán. Dios guarde y siga ayudando y fortaleciendo al país centroamericano. Dios les sea ayudando. Muchas bendiciones para ellos. Pero esto se convirtió en una crisis, y Pablo enfrentó una crisis similar.
Y dice la palabra en el verso 15 que fue tanto lo que este huracán empezó a dar contra la nave donde ellos iban, que dice la palabra que al fin y al cabo simplemente ellos se dejaron llevar por el viento. Primer aspecto para poder salir de una crisis: no te dejes llevar a la deriva, no te dejes llevar por el viento. Porque en general nosotros reaccionamos ante los problemas, ante la crisis, pues nosotros reaccionamos de diferentes maneras. Todo el mundo no reacciona de manera similar, todos reaccionamos de maneras diferentes. Pero la palabra del Señor nos enseña aquí que el barco quedó atrapado por la tempestad, no se podía hacer frente al viento, y por eso ellos se dejaron llevar por el viento, llevar por la deriva. Cuando nosotros enfrentamos tormentas en nuestra vida, la vida suele traer vientos, dificultades, adversidades, pero muchas veces nosotros no ponemos la mirada en la meta y nos olvidamos hacia dónde es que nosotros nos vamos a dirigir, y dejamos a un lado los valores, dejamos a un lado la palabra del Señor, todo lo que hemos aprendido, y por estar en medio de la crisis nos desviamos, nos olvidamos de Dios. Y llegan entonces estas dificultades que nos hacen perder el norte, porque no llevamos la brújula, que es la palabra del Señor, que es la lámpara que nos ilumina, que nos guía. Cuando una persona está en alta mar y se pierde, necesita tener una herramienta que se llama brújula para poder guiarse, para poder ubicarse, para seguir su ruta. Pero si no tiene esta herramienta, se puede guiar por las estrellas. Pero ¿qué sucede cuando no está la brújula, cuando no están las estrellas? ¿Qué sucede cuando nosotros, frente a la crisis, nos encontramos en un momento de oscuridad, en un pasillo que lo único que es denso, tenebroso? No sabemos si ir a la izquierda, si ir a la derecha. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa situación de total oscuridad? ¿Cómo podemos nosotros buscar la guía del Señor? ¿Cómo podemos decir: Señor, sé tú mi brújula? Como decía el salmista David: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Y cuando nos encontramos frente a esto, muchas veces reaccionamos y lo que hacemos es dejarnos llevar y dejarnos mover por las olas, dejarnos mover por las circunstancias, dejarnos mover por la corriente. Nos desanimamos y empezamos a hacernos preguntas. ¿Será que merecemos seguir luchando? ¿Será que merecemos estar en mi iglesia? ¿Será que mejor me dejo llevar por los problemas? Y muchas veces las personas determinan mejor dejarse llevar por los problemas. Hebreos capítulo 10, verso 35 dice: por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo mismo gran recompensa. Amado, no pierdas la confianza en Dios. No pierdas la confianza, mantente siempre con la esperanza de que Dios te va a sacar y te va a ayudar, y mantengamos esa firme esperanza que nosotros decimos, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Otra parte importante de cómo salir de la crisis, el segundo punto, es: no te deshagas de lo importante. Ahí en el capítulo 27 leemos que al tercer día, porque fueron varios días de lucha, varios días luchando contra el huracán, contra todo en contra. Bueno, era como Perú cuando está jugando las eliminatorias, que está jugando de visitante contra el público, contra el árbitro, contra todo, ¿verdad? En este tiempo que estamos en eliminatorias y que todos nuestros países hermanos puedan ir. Pues bien, Hechos 27 nos dice que llegó un momento, el verso 18, que al tercer día empezaron a arrojar todo lo que había en la nave. Y durante muchos días, como no vieron el sol, no vieron las estrellas, cada vez se iba haciendo más fuerte la tempestad, los seguía azotando. Así que ellos ya habían perdido la esperanza, dijeron: no, pues ahora lo que nos toca es deshacernos de las cosas. No te deshagas de lo importante. Fíjese en algo, amados, y fue que ellos empezaron a deshacerse de las cosas importantes. Primero empezaron a deshacerse de la carga, aquello que era lo preciado que ellos llevaban. Segundo,
las partes del barco que precisamente lo estabilizaban. Hay una parte del versículo que ellos perdieron el esquife, esa herramienta del barco para poder timonear, para poder tener el control del barco. Empezaron a destruir, empezaron a deshacerse de las cosas importantes del barco, que era lo que les permitía estar estabilizados. Otra parte, la tercera, fue que empezaron a deshacerse de la comida que la necesitaban para sustentarse. Y la cuarta y última es que al final de que se deshicieron de todas estas cosas, empezaron a deshacerse ellos mismos, a saltar por la borda y empezar a nadar. Y si no sabían nadar, pues bueno, que Dios te guarde y Dios nos ayude. Cuando nos encontramos en una crisis, va a llegar la tentación de que queremos deshacernos de todas las cosas, de todas aquellas cosas que más necesitamos. Muchas veces frente al problema, frente a la crisis, queremos deshacernos de la casa, del hogar, de la familia, de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos bajo presión. Nos queremos deshacer de todos. Y esto trae como consecuencia que nos volvemos compulsivos. Y como nos volvemos compulsivos, perdemos nuestros ideales, nos alejamos de la iglesia, nos arrojamos, ¿cómo se dice la palabra? Nos arrojamos por la borda, perdiendo los principios más importantes de congregarnos, de estar ahí buscando del Señor, de aprender. Hay una parte de la palabra que dice Josué 23:8, dice: permanecer fieles a Dios como habéis hecho hasta ahora. Josué le animaba al pueblo de Israel: permanezcan fieles. En este tiempo, amado, permanezca fiel. Todo lo que hemos pasado durante este año ha sido como si nos colocaran 10 años en uno. 2020, usted nunca lo va a olvidar, nunca lo vamos a olvidar. Es como si nos hubiesen colocado 10 años en uno. Pero con esta palabra de Josué capítulo 23, permanezcamos fieles como hemos hecho hasta ahora. Siga fiel, no dude a la promesa del Señor. Como dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, estar firmes, constantes. Siga ahí constantes. Pase lo que pase. Pase lo que pase, siga de una manera digna, firme con el Señor, porque Dios te va a traer recompensa, y no te deshagas de aquellas cosas que son importantes. No dejes que las cosas lleguen y te hagan presión a tu vida, o lleguen y hagan presión al ministerio y te vuelvas compulsivo y empieces a deshacerte de las cosas que son importantes. Mantente firme, mantente en un mismo espíritu, mantente luchando unánimes en la fe, mantente sobreviviendo frente a la situación, frente a la crisis, y Dios te va a dar la salida. Tercer punto y último, no te desesperes. Bueno, que muchas veces nosotros nos desesperamos por diferentes situaciones de la vida, y aquí pues estas personas estaban desesperados. Lo dice ahí el versículo, el verso 20, que durante muchos días no veían sol, no veían estrellas, estaban agotados, estaban azotados, perdieron toda esperanza, todo lo que ellos estaban por la esperanza que tenían por salvarse, pues no pudieron, y llegó el momento que llegaron al desespero. Y por lo último, pues ellos empezaron frente a esta situación a tirarse por la borda, a enfrentar de esa manera la crisis. Bueno, yo me tiro y que sea lo que Dios quiera. Aquí que hagan conmigo lo que quieran. ¿Por qué? Porque esa es una actitud cuando una persona se da por vencido. Cuando una persona está nadando en un río, cuando lucha por salvar su vida, cuando ya desiste, ella se deja llevar por las olas, se deja llevar por la corriente, o se deja zarandear de un lado para el otro. Quiero hacerte una pregunta: ¿hasta qué punto has llegado tú para llegar al desespero? Para llegar al punto de que quieres tirarlo todo. Recuerda que en esta palabra, los marineros del barco, los marineros que estaban con Pablo, perdieron la esperanza.
Una cosa es la esperanza y otra cosa es la fe. La esperanza se refiere al futuro. Yo tengo la esperanza que todo va a cambiar. Tenemos la esperanza que para el próximo año va a ser un año diferente. Tenemos la esperanza que nuestro ministerio, que nuestra iglesia va a cambiar. Tenemos la esperanza, ¿verdad? Se refiere al futuro. Pero aparte de la esperanza, tenemos que actuar en fe, porque la esperanza es del futuro, la fe es del presente. Y en la fe es que Pablo se enfocó en ese momento de tempestad, en ese momento de crisis, porque dice la palabra que Pablo oró al Señor y esa noche Dios le habló, el Señor le habló a Pablo y le dijo: no temas, es necesario que tú llegues a Roma. No temas, hay un propósito. No temas, amado hermano, amigo, pastor, no temas frente a la crisis, porque hay un propósito. Hay una esperanza, pero hay un propósito. Y en ese propósito hay que activar la fe. Y la fe del presente. La esperanza que tú ves tienes que activarlas con la fe. Lo que en la esperanza tú ves el futuro, tú tienes que activar la fe en el presente. Porque la fe es ver, es creer. La palabra fe es de la palabra griega que viene rema, revelación. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Llamamos las cosas que no son como si fuesen, las llamamos ahora en el presente. Si una persona está enferma, declaramos sanidad. Me declaro sano en el nombre de Jesús, aunque estoy enfermo, pero aquí en el presente yo me declaro sano. Frente a la situación económica, aunque tengo deudas, problemas, dificultades, pero creo ahora en el presente que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Aunque tenga necesidad, aunque esté pasando ahora necesidad, yo creo y creo en Dios, que Dios nos tiene que levantar para colocarnos por cabeza y no por cola. Empiezo a activar la fe, y esa fe fue la que Pablo tomó, se apropió, porque había un propósito, había una meta, había una carrera que tenía que hacer, porque al llegar a Roma fue el lugar donde más cartas se escribió para mandar a las iglesias, para mandar a Roma, para mandar a Corintio, para mandar a muchas otras partes. Entonces él empezó a activar su fe y fue y la compartió con las demás personas que estaban en la crisis. Este es un tiempo para que nosotros nos levantemos como iglesia para decirle a las personas que están en crisis: es tiempo de activar la fe. Salmo 31, verso 24, decía David: ustedes los que esperan, los que creen en el Señor, esfuércense, cobre ánimo. Es un tiempo donde necesitamos levantar nosotros el ánimo para animar a otros. También decía el salmista David en el Salmo 42, 11: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Si ve, está hablando en esperanza y está hablando también en fe. Porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Qué gran bendición que tenemos a Dios para ayudarnos, para fortalecernos. Y cuarto y último punto. Había dicho que el tercero, ¿verdad? Me faltaba uno. Dios te acompañará hasta sacarte de la crisis. ¡Qué bendición, mi amado! Dios te va a acompañar hasta sacarte de la crisis. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Él llega en el minuto 45 con 20 segundos del segundo tiempo. Cuando ya parece que ya perdimos el partido, no se puede hacer nada. Él llega en ese momento. En ese momento es que Dios llega para sacarnos de la crisis. Ahí en ese momento Pablo se levanta. El verso 23 dice que Pablo se levantó y empezó a decirle: no temas, no tengan miedo. No tengan miedo, no van a perder la vida. Solamente se va a perder la nave. Por la nave no se preocupen. Pero ustedes no se van a perder. Dios ha enviado su ángel en esta noche. Dice ahí la palabra. El ángel a quien sirvo, el Dios a quien sirvo y a quien pertenezco ha enviado su ángel y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el emperador.
Dios te ha concedido, las personas que están aquí a tu lado en el barco, Dios te ha concedido y van a salir contigo y salgan ilesos. ¿Sabe? Hay algo muy bonito que usted puede leer después de Hechos 27. Porque después de que ellos llegan al lugar, Pablo les anima. Los que no saben nadar empiezan a partir cosas y se lanzan al mar y llegan a una isla. Pero los que estaban en esa isla no los atendieron con hospitalidad. No salió ni la Cruz Roja, no salió tampoco los paramédicos, no salieron tampoco los bomberos para poderlos auxiliar. Por el contrario, los trataron con mucho rechazo porque era un barco de prisioneros. Y bueno, ellos llegaron ahí porque quiero colocarle este paréntesis, porque Pablo, cuando salió de la crisis, pues él siguió todavía pasando ciertas situaciones y su fe permanecía de una manera sorprendente como una roca. Y usted puede leer ahí en la palabra que Pablo empezó a cortar ramas para hacer fuego por el frío que hacía para ayudar a las demás personas. Y mientras estaba buscando ramas, una serpiente lo mordió. Usted puede leer lo que dice la palabra. Si fueran este tiempo, sacarían los celulares, selfies. Uy, queremos ver cómo va a morir. Uy, este pobre hombre no murió allá en el naufragio y ahora lo mordió una serpiente. Como dicen por acá en Colombia, tras de gordo, cotudo, hinchado y con paperas. Sale de una crisis y ahora se mete en otra. A veces nos sucede a nosotros también, como iglesia, como hermanos, como siervos. En el ministerio, en cualquier parte de tu vida, uno dice, bueno, Señor, parece que unas son de cal y otras son de arena. No alcanzamos a salir de una cuando ya nos metemos en otra. Pero usted puede leer ahí en la palabra que Pablo lo que hizo fue sacudir la serpiente en el fuego. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios. Porque cuando Dios le permite salir de la crisis, Dios te acompaña para sacarte de la crisis. Y las demás dificultades, los dardos del enemigo que vengan, usted los va a echar en el fuego. ¿Por qué? Porque su fe está fortalecida. Y usted pueda animar a otros. Porque su fe está firme en la roca que es Cristo. Hay una historia que habla que en Europa, cuando los marineros ingleses iban a conquistar otras tierras, generalmente se les enseñaba a ellos que si había un naufragio, por lo general no llegaran a buscar la isla enemiga porque ellos iban a morir. Y que en lo posible pues pudieran hacer todo el esfuerzo de salvar el barco para que el barco no naufragara. Ellos tenían mucho miedo de esos y en una ocasión hay una historia que dice que hubo un naufragio. Y en el naufragio pues uno de los marineros sabía lo que le habían enseñado y él empezó a nadar y él decía, no, yo no puedo ir hacia la isla porque allá pues hay población enemiga y me van a matar. Y él empezó a nadar tratando en medio de la oscuridad, en medio de las olas, buscando algo, hasta que llegó a una roca y ahí se aferró con todas sus fuerzas, pasó toda la noche, pero no se soltaba, esperando que al siguiente día llegaran los buques de la marina para poderlo rescatar. Al siguiente día, cuando ya salió el sol, llegaron los buques de la marina efectivamente para rescatarlos y lo encontraron que él estaba ahí, abrazado frente a la roca. Y le preguntaron los marineros cuando lo encontraron, le dijeron, vemos que te moviste por la roca durante toda la noche, te moviste de un lado para el otro. Y él dijo, sí, tuve que moverme, pero la roca nunca se movió. ¿Sabe? Esa roca es Cristo. Que así sea su fe. La fe es puesta en Cristo. Y declaramos en esta noche, en tu iglesia, en tu vida, en tu ministerio, declaro en el nombre de Jesús que la roca que es Cristo, Dios es quien te va a ayudar. Que todo lo que el enemigo haya tenido planeado en contra tuya, en contra de tu ministerio, en contra de tu hogar, de tu familia, es deshecho en el nombre de Jesús. Y que la iglesia está con la roca que es Cristo.
porque hemos cimentado sobre la roca. Tu ministerio ha sido cimentado sobre la roca. Y vengan lluvias, vengan dificultades, vengan pruebas, Dios te va a sostener. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendigo a toda la persona, Señor. Pastores, amigos, hermanos. Señor, doy una palabra de ánimo, que sea afirmada su fe. Que la fe, Señor, que ellos han escuchado tu palabra, Señor, su fe sea fortalecida. Señor, declaro que este tiempo, los pocos días que faltan para terminar este año 2020, Padre Celestial, declaramos, Padre de la Gloria, que tú nos fortaleces, que tú nos ayudas. Animo a tu iglesia. No importa si tu iglesia es pequeña, es grande, son pocos, o si tal vez algunos se fueron, o algunos no se quieren congregar. Pero así como Pablo se levantó para animar en medio de la crisis, levántate para animar a otros. Levántate, que esa palabra haga rema en tu corazón, que te fortalezca tu vida y así mismo tú puedes ayudar a otros. Dios está contigo como poderoso gigante. El Señor es tu luz y tu salvación. No temeré. No temerás lo que te pueda hacer el hombre, porque el Señor te esconderá en lo reservado de su morada. Sobre una roca te pondrá en alto, porque Dios te va a levantar y Dios te va a mostrar su salvación, para que a través de ti tú anuncies la palabra y muchos otros se puedan salvar y lleguen al conocimiento de la verdad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo el Perú, Padre de la Gloria, Argentina, Padre Celestial. Padre, bendigo, Padre de la Gloria, oh Dios mío, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Señor, los países, nuestros países latinos. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús, nuestros hermanos en Estados Unidos. Y donde nos escuchen, Padre de la Gloria, los bendecimos. Y en Colombia, esta nación, Padre Celestial, sea guardada, protegida, y sean todas nuestras naciones en Latinoamérica levantadas, que la iglesia se levante en la roca que es Cristo, fortalecida la fe, Señor, para hacerle frente al enemigo y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria admirable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones, mi gente. Dios les bendiga. Bendiciones desde Colombia. Un abrazo.